Hay momentos en los que la política internacional deja de parecer una partida de ajedrez y empieza a parecer una pelea de bar a las 3 de la mañana. Gente gritando, nadie del todo sobrio, decisiones impulsivas, y al día siguiente todo el mundo fingiendo que no dijo lo que dijo. Lo que ha pasado recientemente con Venezuela encaja bastante bien en ese escenario, y lo peor es que, como suele pasar, las consecuencias no se quedan en el bar. Durante años Venezuela fue ese país del que todo el mundo hablaba en pasado, lo que pudo haber sido, la oportunidad perdida, el ejemplo perfecto de cómo no gestionar absolutamente nada, un país sentado sobre una de las mayores reservas de petróleo del planeta, pero incapaz de producirlo en condiciones, un Ferrari sin ruedas, sin motor y con un mono al volante diciendo que todo va según lo previsto, y entonces de repente el tablero se mueve, Maduro, sanciones, Trump, amenazas, negociaciones a medias y una sensación generalizada de que algo importante está pasando, aunque nadie tenga del todo claro qué demonios es exactamente. Y aquí viene la parte clave. Esto no va solo de Venezuela, ni siquiera va solo de petróleo, va de poder, de dinero, de confianza, y como siempre, de quién acaba pagando la cuenta cuando se apagan las luces. Venezuela tiene unas 303.000 millones de barriles de petróleo probados, la mayor reserva del mundo, incluso por encima de Arabia Saudí. Eso no es un dato curioso para quedar bien en una cena. Es una cifra capaz de cambiar flujos energéticos globales. El problema es que durante años esa riqueza estuvo enterrada bajo una combinación bastante tóxica de mala gestión, corrupción, sanciones y decisiones económicas que parecían sacadas de un manual titulado Cómo romper un país en 10 sencillos pasos. A principios de los años 2000, Venezuela producía más de 3,5 millones de barriles diarios. Hoy, con suerte, ronda el millón. No porque el petróleo haya desaparecido, sino porque la infraestructura se vino abajo. Refinerías oxidadas, tuberías sin mantenimiento, ingenieros despedidos por razones políticas y reemplazados por leales que no distinguían una válvula de una tostadora. El resultado era inevitable, el petróleo seguía ahí, pero no salía, como tener una cuenta bancaria llena y no recordar el PIN. Mucho patrimonio, cero utilidad. Y mientras tanto, otros ocuparon el espacio. China y Rusia entraron con préstamos a cambio de petróleo futuro, acuerdos estratégicos y bastante influencia geopolítica. Venezuela se convirtió en una pieza más dentro de un tablero mayor, uno en el que Estados Unidos observaba desde lejos, sancionaba, pero también perdía terreno. Hasta ahora. Trump reaparece en escena hablando de sanciones, elecciones, democracia y petróleo. En la misma frase, nadie debería fingir sorpresa. Esto no va de altruismo. Nunca va de altruismo. Va de energía, de control y de no dejar que otros manejen el grifo mientras tú pagas la gasolina cada vez más cara. La narrativa oficial suena muy bien. Caída del régimen, transición, reconstrucción, inversión extranjera, petróleo fluyendo de nuevo y precios bajando para todos. Es una historia bonita, tan bonita que da desconfianza, porque los mercados no funcionan como los cuentos de hadas, funcionan más como una serie larga, giros raros, personajes dudosos y finales de temporada que nadie vio venir. Y aquí entra el mercado, ese animal nervioso que entra en pánico con cualquier cosa que no pueda meter en una hoja de Excel. En teoría, más petróleo debería significar precios más bajos, más oferta, mismo consumo, barril barato, lógica básica. Pero en la práctica lo que hemos visto es otra cosa, incertidumbre. Y el mercado odia la incertidumbre más que a las dietas el lunes. Cuando hay cambios de poder, el mercado no piensa en 5 años, piensa en mañana. ¿Habrá sabotajes? ¿Habrá conflictos internos? ¿Se respetarán los contratos? ¿Quién manda realmente? Mientras esas preguntas no tengan respuesta, el precio no baja. Subir precios es la forma elegante que tiene el mercado de decir, no tengo ni idea de qué está pasando, así que me cubro y que pague otro. Y eso importa, porque cuando sube el precio del petróleo, no sube solo la gasolina, sube el transporte, sube la logística, sube la comida, y en general sube todo lo que implique mover algo de un sitio a otro, es decir, casi todo. El petróleo no es solo energía, es inflación líquida con ruedas, pero el verdadero impacto de Venezuela no está solo en el barril, está en el mensaje, porque lo que ha ocurrido manda una señal incómoda al resto del mundo. Las reglas no son tan firmes como pensábamos. Si tienes recursos estratégicos y no estás alineado con quien tiene más poder militar, tu soberanía empieza a parecer negociable. Y eso, para los mercados, es gasolina arrojada directamente al fuego de la desconfianza. Cuando la confianza cae, el dinero se vuelve cobarde. No pelea, no debate, se esconde, busca refugio. Y por eso no es casualidad que al mismo tiempo que todo esto ocurre, el oro esté en máximos históricos. El oro no sube porque el mundo vaya genial, sube cuando el mundo empieza a parecer un sitio raro. Y ahora mismo, siendo sinceros, el mundo está bastante raro. Estados Unidos juega una partida compleja. Recuperar influencia energética en el hemisferio occidental tiene sentido estratégico. Menos dependencia externa, más control de precios, más margen geopolítico, pero también tiene costes.
porque cada vez que se actúa de forma unilateral, se refuerza la idea de que el orden internacional es más una sugerencia que una norma. China y Rusia, por supuesto, no se quedan quietas. Perder acceso privilegiado al petróleo venezolano no es solo perder dinero, es perder influencia. Y las grandes potencias no suelen aceptar eso con una sonrisa y un bueno, ¿qué le vamos a hacer? La respuesta no siempre es inmediata, pero casi siempre existe más tensiones, más bloques y más fragmentación. Y la fragmentación económica es uno de los grandes riesgos de esta década. Menos comercio fluido, más barreras, más acuerdos cerrados entre pocos. Todo eso encarece el sistema, lo hace menos eficiente. Y cuando la eficiencia baja, alguien paga la diferencia. Spoiler, no suelen ser los gobiernos. Mientras tanto, en Venezuela, la realidad es mucho menos épica de lo que se vende en los titulares. Reconstruir un sector petrolero no es cuestión de meses, lleva años. Requiere miles de millones de inversión, estabilidad política, seguridad jurídica y algo que no se puede importar fácilmente, confianza. Sin eso, ningún ingeniero, por brillante que sea, hace milagros. Lo más probable no es ni el colapso total ni el renacimiento inmediato. Es una transición lenta, llena de fricciones, con avances pequeños y retrocesos frustrantes. El petróleo volverá a fluir, sí, pero despacio. Y mientras tanto, el mercado seguirá reaccionando a titulares, rumores y declaraciones grandilocuentes, como lleva haciendo toda la vida. Aquí es donde todo esto conecta contigo, aunque vivas a miles de kilómetros, porque la economía global es un sistema interconectado. Un cambio en Venezuela afecta al petróleo, el petróleo afecta a la inflación afecta a los tipos de interés, y los tipos afectan a tu hipoteca, a las empresas y a los mercados. Todo está conectado, aunque nos guste fingir que no. Y hay una última capa, quizá la más incómoda de todas. Si el mundo entra en una etapa donde el poder importa más que las reglas, la volatilidad deja de ser una excepción y se convierte en la norma. Más sustos, más picos, más movimientos bruscos. Un entorno donde planificar a largo plazo se vuelve cada vez más difícil. Eso no significa que todo vaya a colapsar mañana. Significa algo más sutil y más peligroso. Que la estabilidad, esa cosa aburrida que nadie valora hasta que desaparece, empieza a escasear. Y cuando la estabilidad escasea, el crecimiento se vuelve más frágil, las decisiones más defensivas y el futuro, curiosamente, más caro. Venezuela no va a cambiar la economía global por sí sola, pero es una pieza clave de un puzzle mucho más grande. Un síntoma de un mundo que se está reordenando, no necesariamente para mejor, sino para algo bastante más incómodo. Y la historia económica es clara en una cosa: la incertidumbre nunca ha sido amiga del bolsillo de casi nadie. La gran pregunta no es si Venezuela volverá a producir más petróleo, la pregunta es qué tipo de mundo estamos construyendo cuando el control de los recursos empieza a decidirse más por fuerza que por reglas, porque cuando eso ocurre, el impacto nunca se queda donde empezó. Si quieres entender por qué estos movimientos que parecen lejanos acaban afectando a tu dinero, suscríbete y deja un like. No porque aquí tengamos todas las respuestas, sino porque en un mundo cada vez más incómodo, ignorar lo que pasa suele salir mucho más caro que prestarle atención.